Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de País Lobo Podcast, y esto es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, contento, un capítulo más y, por supuesto, herramientas para poder salir de estas, de repente, prisiones que tenemos en nuestra mentecita y los pensamientos. Gracias a todos los que nos comentan, nos mandan direct o mensajes como de, qué bueno que estén grabando la nueva temporada, nos gusta, queremos ya escucharla y todo eso, así que estoy contento de esos mensajitos. Dan ánimo. Sí, ya no, en esta oportunidad lo vamos a sacar estilo Netflix, así que puedan tener todos juntitas y por eso nos demoramos un poquito en salir al principio. Emanuel, recordémosle a nuestros auditores que Ajá, estamos hablando en esta temporada de la inteligencia emocional. correcto. Pueden revisar todos nuestros capítulos anteriores y en este capítulo de hoy vamos a hablar de la ira. La ira. Y para eso tenemos un caso. Sí. El ejemplo es de Laura. Laura, una joven de 18 años, fue referida a consulta psicológica debido a problemas persistentes de ira que afectaban en discusiones altamente conflictivas con sus profesores y familiares. La principal preocupación era la intensidad y la frecuencia de los episodios de ira de Laura. Estos estallidos de ira ocurrían en respuesta a situaciones que para la mayoría de las personas no generaría una reacción tan extrema. Ella debió sentir una oleada abrumadora de furia, acompañada de pensamientos negativos, una pérdida temporal de control, donde explota con su madre frecuentemente por temas muy irrelevantes. Eh, ya, esto es algo de ella constantemente, pero ¿a quién no le ha pasado que hay un momento en el Sí. cual como que todo te gatilla, ¿o no? Sí, o como que te pierdes en la rabia y de repente no te das cuenta y ya hiciste algo que de repente quedas como pensando y diciendo, uy, ¿Era ya, necesario tanto? sí, parece que me pasé, ¿o no? Sí. Por ejemplo, Rocío, A ¿qué ver, te hace enojar? ¿qué me hace enojar? Sí. ¿Sabes que esa ha sido una reflexión que igual he tenido, que me pone furia cuando veo que a alguien le están pagando por hacer un trabajo y se dedica a hacer el mínimo, pudiendo cambiar Oh. la vida de otras personas? Eso como que me enerva, así como, sí. No, no lo entiende, ¿verdad? Como, ¿cómo? Es que ¿cómo puede ser tan desconsiderado si le están pagando por hacer algo y no lo hacen? Es Mm. como, amigo, no, 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 ponle punch, dale gana, sí. empuja. Sí, sí, es como de verdad hay personas que están perdiendo su tiempo haciendo algo y tú en verdad estás ahí sentado haciendo nada Mm, y te cierto. están pagando por eso, siendo que hay tantas personas que necesitan a lo mejor ese ingreso, que lo que tú puedes hacer por ellos les cambia la vida Mm. o les arruina la vida. Entonces, no, eso me da mucha rabia. Como que te enerva. Sí, no, me descompensa. De acuerdo. Es interesante porque a cada persona la ira se canaliza de distintas maneras, de ¿Ya? distintas como facetas. Y sobre todo, quiero que sepas que te hice esta pregunta estratégica para que sepan que la ira, por definición, es una sensación de injusticia. ¿De acuerdo? Ok, no estaba tan perdida entonces. Sí, muy bien. Esa está muy bien alineada a tu emoción. Ya. Porque todo lo que nos provoca sensación de injusticia provoca ira. Por lo tanto, si estamos enojados, para darle respuesta a dicha emoción es buscar qué es lo injusto para yo poder volver a equilibrar esta balanza de injusticia para que la ira que siento pueda bajar. Ay, qué loco. Yo esto lo hacía con mi hija también, Ujú. que le decía que cuando estaba teniendo un momento de muchos episodios de rabia, que todo le generaba esta rabia, esta ira, así como tú le Sí, decías, en los niños está muy sí. claro de repente la ira, claro, a mi hija le pasaba, y me di cuenta que para poder conectar con ella justamente le decía, tú tienes un sentido de la justicia demasiado grande. Oh, Le mira. decía, Sí. fue muy loco porque claro, sobre todo a ella le pasaba que cuando veía a su hermano que le regalaban algo Ujú. y era mejor que lo que ella tenía, se sentía súper mal. Entonces, Oh, ya. tendía a pensar de que, ¿por qué te comparas tanto con él? Y me daba vuelta, ¿por qué siempre tienes que estar mirando lo que a él le pasa y no eres feliz solamente con lo que tú tienes? Mm, Entonces ahí me di cuenta y empecé a ver un patrón en ella, de mm, que cada vez que salíamos y ella conseguía algo para ella, siempre ya. buscaba que para su hermano hubiese algo igual. Entonces, no Mm, es que ella
quisiera, y por eso yo le dije en algún minuto, tu sentido de justicia es súper fuerte, porque tú cuando piensas en otro, buscas que tenga algo igual que tú. No es que tú quieras tener más que el otro, sino que el otro tenga más que tú. Entonces tú esperas que el otro tenga lo mismo que tú. O sea, Claro. que el otro se comporte contigo como tú te comportas con él. Mm. Pero tú no puedes controlar lo que hace el otro. Entonces, Cierto. esto que yo veo en ti, que me Mm. encanta este sentido de justicia que tú tienes con tu hermano, de siempre preocuparte por él, es una complicación en su sombra, porque tú esperas que él sea exactamente igual contigo y eso tú no lo puedes controlar. Mm. Esos son mis consejos de Que mamá hacia mi súper, hija. súper bueno. Súper bueno el consejo porque si te das cuenta, da un ingrediente importantísimo de la inteligencia emocional. O sea, ella desarrolla una cognición, una idea premeditada y dice, ok, entonces no siempre la vida va a ser justa. Y eso se llama tolerancia a la frustración. Cuando Sí. aprendemos que a veces hay injusticias en la vida que no vamos a poder manejar, comenzamos a generar tolerancia a la frustración. Ujú. Porque, hay que decirlo, la vida es injusta muchas veces con nosotros y lo va a seguir siendo. Pero no es como que la vida quiera ser injusta con nosotros. Claro. Es lo que es nomás, po, Sí, pues, es lo que hay. en su Es lo que hay. definición. Entonces, una vez me tocó ayudar aparte del caso que vimos recién, si te das cuenta que eran como pequeñas explosiones emocionales, me tocó ayudar a una persona que dichas explosiones eran como muy frecuentes a tal grado que cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa le hacía como estar muy irritable. Entonces, hay algo que se le llama, Rocío, trastorno explosivo intermitente, que como te decía, se da más en los niños, en Ujú. la edad más pequeña, pero en la vida adulta también, que podríamos decirle así como rabietas de vida adulta. Ya, ¿y No. cómo se manifiestan eso en los adultos? Porque los niños uno los ve que llora, Sí. "Ay, no me digas nada". Sí. Mira que ayer me mamé una rabieta con mi hijo porque no le compré un autito, pero bueno. No, un clásico sí, el supermercado o la juguetería. Uy, sí, no, que el autito ya estuvo desde las 10 de la mañana hasta Ajá. las 5 de la tarde, hasta las... No. No, ahí, que cada vez que me veía quería el autito. Ya, pero en fin, cuéntame cómo se desarrollan adultos, porque los niños es como bastante obvio. Sí, en los adultos se da muchas veces con estos tipos de expresividad de la ira, ¿ya? Ya, Porque hay distintos tipos de expresividad. Y si tú te identificas, tienes que entender que es parte de la ira, pero puede llegar a convertirse en una rabieta, ¿ya? Que es como cuando uno intenta como manipular la situación con el enojo, eso es una rabieta adulta. No sé, por ejemplo, en el trabajo cuando el ambiente está hostil y uno comienza como casi casi a querer manipular el ambiente para como hacerlo que explote, porque igual he conocido personas que buscan que el ambiente se genere eso. Es impresionante, como que les gusta que el ambiente explote. Entonces suman a la ira y por eso se te llama trastorno expresivo intermitente. ¿Por qué? Porque de manera intermitente busca que exploten las cosas alrededor y son los principales canalizadores de eso. o sea, se acostumbran a relacionarse de una manera poco saludable a Así través es. de generar conflicto. Así es, correcto. Sabes que tengo casos dentro de la familia que son así, pero no lo voy a mencionar. No lo voy a mencionar. Y es como que Sí, les gusta andar peleando, como que buscan eso, pelea y no saben eso, relacionarse con las personas de otra manera que no sea a través de la pelea. eso Y como mismo. que se sienten que son tomados en cuenta cuando pelean. De todas maneras. Y se ocupa la clásica excusa de yo soy así, yo ¿Ya? hablo así, así soy. Esas excusas que son como muy primitivas porque son bien, bien infantiles. Así me conocieron. Así me conocieron, así me quedo. Es como un estancamiento emocional que eso se le denomina rabietas de la vida adulta, que ¿Ya? es como que no hay una posibilidad de transición. Ok. Y eso, al estancarse la personalidad del ser humano en ese contexto, la ira se exacerba mucho más. ¿Por qué? Porque está propenso a sentir que la vida es injusta. Entonces, la rabia viene y sale de forma intermitente, pero es muy fuerte. Es como que gritos, porque deberíamos aprender a comunicarnos bien, pero la persona no lo hace. Se comunica gritando, se comunica con golpes, te fijas en la mesa, tira los platos, cosas muy que uno queda como, oye, solamente te pregunté por qué me dijiste eso delante, eso me ofendió. Y la respuesta de ira de ese Es desmesurada. es desmesurada, sí, de todas maneras. Y por lo mismo hay que comenzar a entender que hay distintos tipos de ira, porque de repente hay gente que dice, no, él es pasivo-agresivo y cosas así, pero ni siquiera sabe la definición. Así que, ¿qué te Ya, a ver. parece si indagamos Ya, pues, es que eso te iba a preguntar en los porque tipos de ira? pueden haber algunos, no sé si alguien al escuchar este podcast puede identificar, este soy yo, o más, me estoy rodeando de personas así. Sí. Entonces me gustaría que eventualmente pudiéramos efectivamente
poder establecer cuáles son, qué es lo que hay que mirar para poder identificarse uno mismo si Mm, cae dentro de ese patrón. Aunque claro. imagino que alguien que tiene problemas de ira no necesariamente está consciente de eso o va a ir a buscar un podcast como el nuestro. Pero después, que ojalá también viéramos qué hacer cuando estás con personas que están en Claro. en esa situación. De todas maneras, cuando lo provocan como cuando es provocado, dices tú, ¿verdad? Correcto, sí. De acuerdo, me parece una buena idea, pero si tienes a alguien que es que tiene problemas, ¿verdad? De ira, te recomiendo que le pongas play al podcast y lo dejes Lo en dejas volumen sonando alto. así mientras cocinas. A Oh, ver si se sienten identificados. Mira, oh, qué mira. interesante este podcast, vamos a escucharlo Ya, a ver, en esto. toda la casa, como tips. Ya, pero él van a escuchar esta parte también, así que no Sí. va a resultar. Pucha, ¿verdad? Ya, ahí lo omiten, bájenle el volumen y después lo suben. Ya, de ahora en adelante lo ponen en alto, ¿ya? Sí, Ok, ahora. ya. Ahora, y entonces, ¿qué cosas una persona que tiene problemas de ira podemos identificar? Ya, el primero es el tipo de ira reactiva. ¿Ya? ¿Ya? La ira reactiva es aquella que se presenta cuando la persona responde de manera inmediata a la exacerbación neurofisiológica. En español, Sí, por favor. la exacerbación del cuerpo cuando tú sientes que te estás enojando. Por ejemplo, te hago una pregunta. Cuando tú te enojas, ¿cómo sabes que estás enojada? ¿Qué sientes? Calor. Calor, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde sientes el calor? Como que sube así. Ya, o sea, como que uno se pone rojo, ¿no? Sí, En tu claro. caso, ya. Yo cuando me enojo, por ejemplo, yo me pongo seriote, muy seriote. Y hago mutismo selectivo, se llama. Es decir, me quedo callado. Y al quedarme en silencio, siento hormigueo en las manos. Esa es mi Ah, bueno, forma de sentir. a mí es como que me pongo el puño. Ya, Como me empiezo a ok. enterrar las uñas y aprieto los dientes. De acuerdo. Mira, por ejemplo, esa es tu forma de enojo. Por ejemplo, sentir un calor en la cara, Mm. sentir como apretar el pecho, apretar las manos. Pero en mi caso es más frío. ¿Ya? Yo no me enojo como que se me sube el calor, sino que yo me enfrío. Es como al revés. ¿En serio? No Yo, sabía que existían esas formas. ajá, sí, y por eso hay que estudiar bien cómo reaccionas a la ira. ¿Ya? Porque yo me he estudiado. Y lo que hago es quedarme callado, mutismo selectivo, o sea, selección del silencio, y se me duermen las manos. Se te duermen las Sí. manos. Ya, pero ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas lo he visto. A mi marido le pasa eso. Él se va para adentro. Ya, eso, A, ¿viste? a mí me pasa que me fue afuera. Es como que me quiero agarrar los pelos. Así como, Exacerbarlo hacia afuera, ¿no? Como sí, sacarlo. pero mi marido es hacia adentro. Ya. En este caso, primero tienes que ir identificando que la ira reactiva tiene que ver con con esta, como, con esta frontera que no hay entre mi enojo y lo que expreso. Está muy alineada y esas son las personas que tienen problemas. Porque si yo me enojo ahora contigo y te tiro la botella, eso es una ira reactiva. Ya que no lo puedes contener. No lo puedes No contener. puedes parar un segundo y apretar las manos, sino que inmediatamente vas a dar el golpe. Así es. Ok, ¿ya? Y luego de la ira evitativa tenemos, perdón, de la ira más que nada como reactiva tenemos la evitativa. ¿Ya? Y esa es un poquito la mía, ¿ya? Que rehuye el Me voy. conflicto, ajá, me voy, me alejo de esto, pero ojo, ojo con esto, porque a pesar de ser una estrategia de enfriamiento, la evitación del conflicto para poder pensar bien lo que hago, que lo vamos a ver más adelantito, la ira evitativa no se aleja para enfriarse, se aleja para aumentar la ira. O sea, como a regañadientes seguir rabiando. Me ¿Te voy a fijas? rabiar solo en una esquina. Sí, y eso es lo peor que puedes hacer cuando vas a rabiar solo y en esa esquina empiezas como a pensar y sobrepensar lo que te enojó, porque para enfriarse no hay que hacer eso. ¿Ya? En la ira evitativa la gente dice, ah, no, si yo hago eso. No, 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 pero es que eso está mal. Eso no es bueno, porque te alejas para sobrepensar lo que te enojó. Entonces, no sé. Ya. Rocío me botó El agua. el agua en el computador, por ejemplo. Mm. ¡Ay, Dios mío! Y me digo, permiso, Rocío, me voy. Y me voy a una esquina y empiezo a decir, ¿cómo tan torpe? Y empiezo a rabiar. Y genero algo que lo que hace la ira evitativa, lo malo que provoca es rencor. Mm. ¿Te fijas? Claro, empiezas a acumular un sentimiento en Sí, contra de la otra persona. así es. Claro. Me dio tanta risa ahora cuando tú lo estabas diciendo porque estaba con Fabián, un amigo que lo invité a que hiciera entrevista y que invitara a alguien más y teníamos a la delegada presidencial sentada al medio ¿Ya? y él me decía, ¿por qué no la mordiste? Porque te veía con la cara enojada y te veía como leona enjaulada, pero no le decía nada. Y yo adentro estaba tratando de enfriarme, de Claro. decir, ya, a ver.
¿qué quiero sacar de esto? Quiero que ella me entregue, y yo lo que en ese minuto sentía era, Ajá, a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que ella me está diciendo y podría encontrar mil razones para claro. decirle que no estoy de acuerdo, lo que a mí me interesaba llegar era a poder entender por qué tomaba y hacía las razones que ella hacía. Mm, Entonces tuve que agarrar mi ira ajá. de lo que me estaba provocando, y respirar, apretar los dientes y tratar de escuchar. De Oh, salir de donde estaba. Entonces, me recordó mucho lo que tú estabas diciendo de sí. alejarme, de enfriarme para seguir razonando y diciendo: "Esta persona, ¿cómo se le ocurre? Este le está pagando por esto y no voy a hablar". Claro, Pero, hice lo contrario. claro. Traté de hacer el esfuerzo de escucharla para Mm, poder entender de dónde venía. ajá. Como concientizar lo que te decía, pero para generar un cierto grado como como de entendimiento de su mundo, ¿no? Sí, Algo oye, así. algo que nos habían dicho y que antes que pasamos, Ujú. si tenemos un caso tenemos que usarlo. Y en el Cierto. caso de Laura, Sí, justamente iba a ir a Laura en el tercer nivel de la ira, que es ya, la ira directa, que es la ira okey, sana. ¿Ya? ya, Ojo, que aquí quiero desmitificar algo porque con Laura me tocó mucho hablar con ella de que ella pensaba que el enojo era algo malo. Siempre lo etiquetamos como algo dañino, ¿ya? Pero no, queridos que nos escuchan, queridos y queridas, porque la ira es una emoción, como la alegría, como el asco que hemos visto, y es parte de nuestro bagaje que nos ayuda muchísimo. Entonces, la ira directa es la ira sana. Es aquella que comprendo mi motor de ira y lo expreso de manera sana y asertiva. Eso es la ira directa y es la ira buena. Las anteriores que hemos ido nombrando son las iras que no deberías tener, estamos ¿ya? mal entonces. Algo que hay que trabajar de todas maneras. Porque la ira, por ejemplo, que vimos de Nantito, de la ira reactiva, es aquella que reacciona de forma Ah, ya, de pero golpe, que era lo no que tenía no Laura. llegué a pegarle a nadie, así que estamos Ah, bien. muy Ya, bien, Rocío. vamos bien, pasamos primero, ya. Vamos. Luego, ¿verdad? En Laura trabajamos eso, porque ella era muy directa, como que su mamá le gritaba, la empujaba, era muy Ah, ya, pero agresiva. reactiva entonces era. No era directa, Totalmente. sino reactiva. Sí. Okey. Entonces tuvimos que ir como remediando la ira de una reactiva a que tampoco sea evitativa, porque como te decía, es insano, genera rencor. Y el rencor a largo plazo, si tú dices, oye, pero ¿qué tiene de malo a lo mejor salirme de la escena, evitarlo y quedarme regañando si total yo siento eso nomás, no daño a nadie. Pero lo que no saben las personas es que si tú mantienes la ira evitativa a largo plazo, generas rencor y el rencor genera falta de perdón. Y la falta de perdón te hace sentir mucho malestar emocional y te atrapa cognitivamente. Oye, y eso como género parece que es una de las que tenemos más arraigado, ¿ah? Porque dicen: "Uy, las mujeres tienen memoria de elefante". Entonces, cuando empezamos una pelea, con esto me recuerda, cuando empiezas una pelea, le empiezas a sacar hasta cuando no te compró flores por el primer aniversario de matrimonio. O sea, Uf, como de ese tipo de cosas, ¿no? sí. Y de repente sale y estalla esta ira Ajá. de todo lo que evitaste y sale como un volcán, ¿o no? De todas maneras, vamos a nuclear de la ira porque genera daños colaterales a todo, inclusive a los que no tenían que verse involucrados en el tema, reciben un poco de ese enojo. Claro, entonces la evitativa va acumulando, se va acumulando y generando cierto rencor hasta que ya no es Ajá, salvable la situación cierto. que uno quiere. Sí, que uno quiere como Ujú. resolver y sobre todo en ese momento hay que generar ira directa. En el caso de Laura, si te fijas, causaba hasta problemas en el liceo en ese entonces, ¿ya? Porque igual estaba viviendo un tiempo estresor, estaba en cuarto medio, estaba generando mucho ruido a su alrededor, que la PSU, actualmente PAES, se me cae el carnet, actualmente se llama PAES, la prueba de selección No, espérate que universitaria. yo di la PA, así que da lo mismo. Te lo recojo y te lo paso. Ah, muchas gracias. Entonces estaba en ese tiempo de estrés y fíjate que empezamos a regular su enojo de la manera en que empezó a entenderlo. Yo le decía, no es malo enojarse. Porque se nos enseñó muchas veces cuando niños que enojarse era como algo malo, así como, no, ya, que se te pase, ándate para tu pieza hasta que se te pase, por ejemplo, cosas así. Que si te fijas, nos están enseñando la ira que tiene que ver con este acúmulo Evitativa, en la de evitativa, rencor. de rencor. Y nos pasa muchas veces con nuestros papás que cuando estamos cerca de ellos, después cualquier cosa nos hace, somos Sí, menos po, tolerantes con los papás muchas veces porque, claro, cierto. nos comimos todas esas Ujú, cosas que nos causaban que sentíamos que estaban siendo injustos. ajá. Y después somos mucho más propensos a reaccionar rápidamente frente a algo más pequeño. Y ahí las personas me dicen, oye, ¿por qué no tan sensible? ¿Por qué cualquier cosa me enoja? Y casi siempre las personas que se colocan hipersensibles con la ira, la gran mayoría es por la ira evitativa, como que acumulan y acumulan. Y ese rencor genera esa sensibilidad. Pues entonces cualquier cosita que pasa, explota. Mm, Y le enseñé a Laura, en el caso que estábamos analizando, acerca de la ira directa, cómo es una ira sana.
Ya. Lo primero que hay que entender de la ira directa, que la ira sana, eh, es primero entenderme que estoy viendo injusto que me está manteniendo y provocando el enojo. ¿Ya? Lo primero Ya. que tengo que hacer es preguntarme a mí, por ejemplo, yo ahora si estoy quedándome callado y estoy sintiendo hormigueo en las manos, yo sé que estoy enojado, porque lo primero lo identifico, Ujú. ¿ya? Cuando lo estoy identificando, le digo a mi mente, ya, ok, estamos molestos. ¿Qué encuentro injusto en la situación que me están conversando? Porque eso es lo que está alimentando mi enojo. Entonces, si yo detecto qué injusticia estoy viendo, voy a poder responder a ello de mejor manera. Eso es lo primero, para hacer una Mm. ira directa sana. ¿Ya? Es para poder atacarla en el momento en que corresponda, poder Sí. decir lo que me está pasando y poder ver cómo responde la otra persona. Sí. Mira, por ejemplo, te voy a presentar hace poquito me pasó algo. Ya, a ver, cuéntame. Kombucha. Que no salga de acá. Kombucha time. Yo estoy subiendo hace poco hartos reels en mi red Sí. social, ¿ya? Estoy subiendo harto contenido ahí. Y de pronto subí en TikTok otra plataforma al mismo tiempo en Instagram y TikTok. Y alguien me escribió y, oye, tengo mi primer haters. ¿Ya? Ok. Tengo mi primer haters. Para los que no saben, haters es alguien como que te rechaza, como que no te acepta, como que No, te tira basura, te por no tira decir te basura. tira. Ya, De todas maneras. ya. ¿Y Y qué me te tiró dijeron? un párrafo así y me puso así como, jajaja, me puso las estupideces que creen las personas, me colocó en el video y me puso, por eso prefiero a los psiquiatras. Así me la tiró sin anestesia. Ah, o ¡Ah! sea, era un hater nerd, porque hay una diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, y él Sí, prefiere al psiquiatra. sí. Yo le diría a ese hater, Ajá. yo le voy a responder. Ya, por favor, Rocío, ahí defiéndeme. Si usted quiere evadir por medio de pastillas, vaya al psiquiatra. Si usted quiere hacerse cargo del problema, vaya al psicólogo. ¿Puede ser o no? Ojalá que vea este podcast, porque sí. El psiquiatra no hace, o ya, sí, el psiquiatra es muy crack, hace psicoterapia, pero la gran mayoría no. Es como que receta y que le vaya bien. Pero nosotros nos encargamos de la psicoterapia, que es el paso a paso de cómo liberarte de lo que te atormenta, ¿ya? Y me llegó ese primer haters y cuando leí el comentario, de repente se me durmieron las manos y me Ya, quedé callado. empezó el Hulk. Y yo dije, oye, este comentario me molestó, me generó algo. ¿Mm? Y comencé a darme cuenta en ese momento que mi mente empezó a trabajar y dije, por qué me da rabia este comentario? Empecé a analizarme, ¿cachai? Por eso empecé a generar una ira sana, ira directa. Y dije, ¿por qué encuentro justo esto? Y dije, porque esta persona no me conoce. Vio un video mío de 55 segundos y me prejuzgó. Y ahí me di cuenta que cada vez que alguien me prejuzga me va a generar ira. Por lo tanto, comienzo a generar un sistema, ojo aquí, un sistema de defensa frente a mi ira para poder canalizarla de manera sana cuando ésta venga. Por lo tanto, ya tengo mi base de datos que cada vez que alguien me prejuzgue me Es va a un generar gatillante. ira. Mm. Y es un disparador. Entonces, anoté en mi cuaderno de temas que me enojan, porque yo tengo un cuaderno. Está ñoño. Tengo un cuaderno y coloqué, me enoja cuando me prejuzgan, por ejemplo. Mm. Entonces, si en el futuro algo me prejuzga, yo voy a tener un protocolo interno, que eso es súper importante en la ira directa, que es un protocolo directo de cómo responder de manera sana a mi enojo cuando algo me molesta en ese momento. Ya, a ver, ¿y cómo sería eso? Dicho protocolo depende de cada persona, depende de cada caso. En el caso de Laura, por ejemplo, lo que hicimos fue un protocolo de ya, primero concientizar que me enojó y luego, en su caso, fue preparar tarjetitas que disuadían sus ideas que tenía de perjuicio frente a la presión que le tenía a su familia, por ejemplo. Y estas tarjetitas venían con frases de calma, O como sea, de cómo regular. ella tenía, su problema era que su familia la estaba presionando demasiado. Así es. Y eso era Entonces, injusto. eso era injusto porque tenía demasiada presión sobre ella. Sí, entonces los profes, porque era una estudiante altamente destacada. Entonces los Mm. profes la presionaban, te va a ir muy bien en la PAES, vas a sacar 1000 puntos. Y llegaba a la casa y su familia, oye, te va a ir muy bien, oye. Entonces tanta presión comenzó a generar, oye, qué injusto que me traten con tanta exigencia. Si yo quiero estudiar tranquila, por favor, déjenme. Mm. Y eso generó a largo plazo explosiones. Claro. Entonces la gente no entendía, le decía, oye, pero si te va bien, ¿por qué te enoja hablar de la PAES? No, si no me molesta eso, ya déjeme tranquila. Y en ese momento generamos estas tarjetitas de que, por ejemplo, una de las frases que había en las tarjetitas decía, mi familia es parte de mí, pero no es mi todo. Ya. Entonces eso generaba en ella una comprensión de que si su mamá le autoexigía mucho, su mamá es parte de ella, pero no define su todo. Entonces a lo mejor puede exigir, pero no determinar.
Voy a poner un límite Ujú, a las exigencias de las personas que la rodean, a las ujú, expectativas que tienen. sí. Claro, yo te iba a preguntar justamente si en los momentos de alto estrés estamos menos propensos a poder controlar esa emoción. Claro, porque mente ocupada es más difícil o más compleja que delimite un razonamiento más evolucionado, Mm, ¿ya? Porque la evolución de nuestro cerebro es decir, wow, esto me enojó. Eso cuando un paciente me dice, ¿sabes qué, Manuel? Esto me molesta, yo digo, "Ja, muy bien, felicidades. Porque es el yo, casi como la inteligencia suprema de la inteligencia emocional, que es darme cuenta. Lo lo que en primero, clínica se llama el awareness, ¿ya? ¿ya? Que es un darse cuenta. Ok, entonces aquellos que nos enfocamos en los que estamos sintiendo la ira. Así es. ¿Cómo podemos identificar cuando algo que nos molesta, si es que está este calor o este frío, adormecimiento de manos que nos está pasando, apretamos los dientes? O Sí. si es que estallamos directamente. Y de ahí ver cuáles son nuestros detonantes Ujú, para poder identificarlos y después buscar algún protocolo, cómo vamos a reaccionar si es que pasa alguno de estos detonantes, como lo que pasó a mí, que yo dije, identifiqué que cuando hay alguien que tiene un cargo y no está cumpliendo su rol, me daba mucha rabia y antes lo que hacía era efectivamente ir y morder, pero ujú, eso generaba que no tenía el conocimiento extra de por qué esa persona no claro. estaba haciendo lo que debía hacer y de repente habían razones válidas Mm. para no hacerlo, otras no tantas y otras, bueno, en fin, la cosa Un es que al poquito menos, suspensivo. claro, ahora dar el beneficio de la duda y poder entender y escuchar a la otra persona y no sacar la conclusión apresurada de solamente no está haciendo su trabajo. Que igual no quita que después de que uno la escuche y a lo mejor no llegue a un término, puede generar y canalizar bien esa rabia en otra razón o en otra forma de seguir avanzando. Ujú, Ya, ¿qué pasa ahora ujú. con aquel que es receptor de esa ira? Muy bien. ¿Cómo lo ayudamos a esa persona? Esas personas que de repente reciben una oleada de ira, O sea, la mamá de Laura, por ejemplo. claro, lo que hay que comenzar a gestionar en esos momentos es lo que se le llama el tiempo fuera, pero no con ira evitativa. ¿Ah? No es un tiempo fuera así como tiempo fuera para que te vayas a generar rencor contra mí, sino es un tiempo fuera de, oye, espérate, ya es casi un espera. Así podemos regular a alguien con ira de una espera. No un cálmate o oye, ¿qué te pasa? No, espera. Y a la contraparte, como ya sabemos que la ira se provoca por un acto de injusticia, podemos preguntarle, ¿qué te está molestando o qué encuentras injusto de lo que te acabo de decir, por ejemplo? ¿Y siempre es injusticia? La ira siempre es Siempre, injusticia, siempre, siempre. siempre, casi siempre es injusticia. Digo casi porque a veces igual pueden haber otros motores. Por ejemplo, hay gente que le enoja a otras cosas que son muy menos accesorias, pero la raíz Es la es la injusticia. injusticia. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando tú encuentras lo que es injusto, comienzas a fortalecer el vínculo. ¿Por qué? Porque debe haber un diálogo asertivo con la persona. Eso quiere decir que genere cierta habilidad de, oye, escúchame, ¿qué te molesta de esto? No, es que tú siempre me haces esto, por ejemplo. Siempre me haces esto. Y lo que busca ese diálogo asertivo es la resolución del problema. Ok. Lo que la persona con ira está provocando en el otro muchas veces es miedo. Es como, ay, oye, ya, tranquilo. Así como, oye, Ujú. ¿me quieres pegar o algo así? Pero la resolución del problema es la que une a las dos partes y es lo que tenemos que buscar. Entonces, si alguien está recibiendo ira, debe buscar en esa ecuación la resolución del problema. Obviamente, si la ira es aguantable, porque si es agresiva, como las anteriores que hemos Ujú. nombrado, lo mejor es, de verdad, protegerse. Porque uno de pronto no puede manejar muy bien a la contraparte, sobre todo si no la conoce, por ejemplo, en accidentes de tráfico, uno no sabe esa persona cómo va a reaccionar. Claro. Entonces, en ese momento, tú debes buscar la resolución del problema. Yo me he dado cuenta en pacientes cuando de repente me muestran sus enojos y encontramos la resolución de su problema, el enojo se desaparece. ¡Pum! Pero así automático, Cuando impresionante. conectas con la raíz de la injusticia. Sí. Por ejemplo, mi jefe me echó y eso me enojó porque yo 8 años trabajando, 10 años trabajando y me echó sin nada y el finiquito me lo están tramitando y eso me enoja, bla, bla, bla. Y eso generó, y yo le digo, ¿qué es lo injusto? Que no hayan valorado mi trabajo. ¿Y por qué no lo valoraron? ¿Por qué no lo vieron? ¿Y por qué no lo vieron? Y empezamos a indagar y cuando llegamos a la equilibrio de esta justicia, la persona sana. Entonces, con esto nos quedamos que tanto si tengo yo la ira o si hay alguien que yo estimo mucho y Ujú. quiero apoyarlo en este sentido, Así es. ir a buscar la raíz de cuál es la injusticia que está considerando esa persona, que estoy considerando yo, para poder ir Mm. y
hacerme cargo, Sí, resolver el problema. En mi caso, ir a hablar con ese ente de enojo, o claro que sea, sí. lo que me está generando el enojo y pedir lo que necesito finalmente Así es. Sí, para yo porque, cambiarlo. Y después vemos cómo reacciona el resto para ver si seguimos o no enojados. claro, Si las tenemos razón o no secuelas. con enojo. De todas maneras, las secuelas de eso, ¿te fijas? Porque una de las cosas que igual me doy cuenta que aparece en este acto de injusticia es cuando no puedo lograr lo que quiero. Eso igual genera ira, pero si nos damos cuenta, al final, a la larga, eso es injusto para la persona que lo está recibiendo. Por Mm. ejemplo, tu hijito quería un dinosaurio y dijo, eso es injusto. ¿Te fijas? Yo quería mi autito Yo quería el amarillo, autito amarillo. Bumblebee. Yo quería eso. Y eso él dijo, quiero un objetivo y no se logró. Y cuando se interrumpe un objetivo que yo no puedo alcanzar, genera también ira, que puede ser los dos motores más principales, injusticia y la frustración de una meta no lograda. Ujú. Bueno, y con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y los invitamos a un próximo capítulo de Las prisiones de la mente. Nos vemos. Chao, chao.